Propuesta con cada uno de ustedes. En esta parte vamos a trabajar ya con la propuesta de este año, el ESLO, ya el del año pasado, el más actual, por favor. Y entonces algunas cositas tal vez reiterar nuevamente, ¿no? Entonces, es siempre desde esta mirada, por favor, según los criterios de la rúbrica, siempre debe haber esta interacción estratégicamente con el interlocutor, es decir, con el entrevistador, con el especialista, el profesor Hortaleza, que a ustedes les va a evaluar seguramente. Entonces, siempre vamos viendo el contexto de cómo nos van a evaluar. Entonces, ese punto es muy importante, ¿no? Y en esta parte, nosotros debemos tener en cuenta que algunos detalles que deben ser muy reiterativos para cada uno de nosotros. Entonces, por ejemplo, en esta parte de lo que es el ETLO 2026, ¿ya? Eh, seguramente va a tener el mismo criterio, el mismo esquema según lo que hemos visto la rúbrica, ¿no? Ya a nivel oral, lo que nos piden. Incluso en la rúbrica está socializado el estándar que se debe lograr desde el enfoque por competencias, ¿no? Nos cae similar lo que venimos trabajando con las actividades previas que hemos tenido. Con el caso del ETLO 2025, como se aprecia, tiene la misma estructura que el del 24-23, algunos puntos que vamos a ver. Por ejemplo, inicia esta indicación 101, no parte de la rúbrica, ¿no? Sino que parte de cómo están ustedes, si están bien y cuál es su nombre. Eso sí debe ser muy efusivo, emocional al momento de responder, porque la pregunta que nos van haciendo, la pregunta que nos van indicando, también tiene que ser pues respondida con la mejor manera, ¿no? Si me dicen, incluso acá está proponiendo desde una forma más cortés de la lengua, que ahí estamos apreciando, no nos dice solamente en la forma ¿cómo estás?, sino en la forma cariñativa que presenta la estructura de la pregunta. Entonces, a ese nivel también hay que responder, ¿no? Por ejemplo, Imanoya takeikanki, oh, no haya, hayayami, keika yachatsiko, hamka, Imanoya takeikanki. Esa emoción siempre darle, ¿no? A veces respondemos de forma muy simple, allí ya me ya, ¿no? Siempre dar la forma efusiva, emocional, desde esta mirada. O simplemente si me indican allí ya, mi chico, no hayaka, que hecho que ya, kam, no ya ta que recuerden, estratégicamente. Y cuando nos digan el nombre, pues indudablemente la respuesta tendrá que ser con sus datos completos. No solamente digan Giovanna, Lida, Hilmer, sino completen con todos sus datos los dos primeros nombres y los dos apellidos para que suene más efusivo, emocional en este sentido. Yameyam keika nohayapa shutillaqa Walteru Hulkapaskasiumi nohakaychu kushi keika yachatziko quechuapita rimakurinapaq, ¿no? Hay que darle siempre el énfasis, la emoción, agregando siempre el léxico, ¿ya? El léxico debemos agregar, aumentar, incorporar, a pesar que en la pregunta que nos pide es la base, pero siempre dando algo de más. Ya, eso sería el primer punto para la iniciación, siempre, ¿ya? Y mano, ya, esta preguntita sí o sí te van a hacer cualquier especialista, profesional, profesor que nos va a evaluar a todos de la mejor forma.
tal vez en su propia variante, imanoyata keikanki, ayeyanku, imata jutiki, imata sutinki, imata shutiki, se puede adaptar al contexto de la forma del habla. O tal como está, imanaoyata keikanki, ayeyanku, imata shutiki. Si eso escuchamos, pues indudablemente es el saludo emotivo de la lengua quechua, la forma emocional, Imanoyata, Hayillacu, y la forma de poder expresar el nombre. ¿Ya? Entonces vamos practicando de ese nivel, por favor, porque vamos a hacer un ensayo con los 20 tantos que están inscritos. ¿Ah? Muy bien. Solamente en esta parte vamos a seleccionar dos, ¿ya? Dos por estrategia para hacer la simulación, ¿ya? Y poder tal vez, ya que se acerca, ya falta poquito, falta menos de un mes para ya la evaluación oral y seguramente cada una de las UGELs en la que se han inscrito ya están las listas aptas en la que están publicadas para su evaluación. Muy bien. ¿Qué debo conocer? Siempre les hemos orientado que debo conocer las formas interrogativas. Eso no nos olvidemos. El ETLO 2025 también trae ese mismo proceso, ¿no? Imano, Imacho, esos son muy importantes. Igual se vuelven a reiterar uno, dos, tres veces, pero su indicación siempre, como es una entrevista a la segunda persona, el enfoque es dado como la forma inque, ya sea en la forma singular o la forma plural en la que podamos hacer la pregunta. Entonces, y también hay que tener en cuenta la forma de la tercera, tanto singular y plural. Entonces, la pregunta que les hacen a ustedes está en marco de dos puntos, ya sea direccionado personalmente a la segunda, como decir tú, y de las otras también de forma singular o plural, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿cómo se organizan las tareas en tu familia? ¿Qué rol tiene cada miembro, ¿no? Ahora, en el caso de los etlos anteriores, no había roles, según lo que hemos estado revisando en cada una de las propuestas del ESLO, ahora ya está enfocado a la familia, ¿no? Entonces, nueva temática tal vez para poder practicar qué roles tienen dentro de la familia, ¿no? Imanota rimarurey chopis, yanapanakuya, neikipak, churaka, yanki. Muy bien. Viene de la ponerse, colocarse, poder hacer las actividades, ¿no? Yanapai viene de la base de Yanapakuy o Yanapai. Y Yanapanakuy es una acción bidireccional entre las personas. La forma Nakui, Pukuyanakuy, Kuyanakuy, Rimanakuy, Qeñqanakuy. Son acciones que corresponden bidireccional o en un contexto de decir, tanto yo como tú haces igual, ¿no? Entonces, eso con ese contexto también. Y machota ham yanapakunki. Ajá, ya te está indicando cómo es que te organizas la familia, cómo se organiza para tales actividades y qué rol, qué función, qué es lo que tú tienes que hacer, ¿no? Entonces, ese punto también es muy importante. Luego dice, y machota Joaquín Kunaka Yanapakuyan. A los otros miembros, puede ser hermano, hermana, o los papás o los padres, ¿ya? Entonces hay que trabajar muy bien. Entonces vamos a seleccionar esta actividad del ESLO 2025 para el ensayo. Por favor, cada uno de ustedes van a tener que interactuar conmigo con la pregunta básica de interacción al iniciar. Imanoya takeikan, kayeyak, imatak shutiki. Y con lo que corresponde, imanota o imanota, imarurey chopis, yanapanakuyan, ekipak churanakuyanki. Imachota kam, yanapakunki. Imachota huakin kunaka, yanapakuyan.
Acá dice, si alguien fuera de tu comunidad quisiera atender tus costumbres comunales, les explicarías, ¿no? Entonces, algo más de lo que viene del ESLO. Miren, si que quisiéramos comparar el ESLO del 2024 o 2023, solamente la propuesta del ESLO venía con tres preguntas, bloques. ¿Ya? O tres preguntas que enfocaban solamente todo el contexto. Pero en el ETLO 2025 han agregado algo más. Hay un otro contexto más. Entonces, tengamos en cuenta que hay dos contextos, tanto las actividades rutinarias, como el caso de la familia y lo que ustedes puedan aportar, y el otro contexto comunal. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta, que en este, los 2026 seguramente ese mismo contexto, ese mismo detalle pudiese poder trabajar con todo cada uno de ustedes. ¿Ya? Muy bien. Luego enfatiza Wambrakar, mejan pukyashqeki, pukyaykunatataq yarpanki, imanotaq pukyaykanki. Ahora las actividades lúdicas hay que recordar, con este caso, recuerde, este arc que está acá compone una forma cuando, ¿ya? Entonces, cuando fuiste niño, cuando eras niña, ¿qué hacías, no? Entonces hay que conocer también algunos puntos de la forma gramatical, el tiempo, ¿no? Entonces nos está evocando, por ejemplo, Marqueque chocar, Lima chocar. Chakra chocar. Ah, cuando estuviste en Lima, cuando estuviste en la chacra, cuando estabas en algún lugar. Pero en este caso está enfocado cuando todos éramos niños. Entonces hay que recordarnos los juegos tradicionales. Está entrando acá, ¿ya? Entonces antes era la tarea de la familia, que era el enfoque que estaban dando. Y ahora son los juegos tradicionales que están en juego y cómo se jugaba, ¿no? Siempre hay que explicar. Y eso ustedes ya conocen, el ímano enfoca desde el proceso. Había tres formas de ímano que hay que recordar. El ímano al inicio de la exposición dijimos el de cómo estás, el ímano, el emotivo y el emocional de cómo nosotros nos encontramos. El ímano como una forma descriptiva, ¿ya? Cómo es tu pueblo, cómo es tu mamá. El ímano como un proceso de actividades secuenciales. Entonces, en este caso, nos está pidiendo, con estas dos preguntas, que queramos saber cómo se jugaba, ¿no? Por ejemplo, si digo, no, no, jaja, pucuyara, ja pelota, banjete, también, yarpa, guambra carne. Ahora tengo que explicar cómo se jugaba eso. Entonces, para ello, pues tenía que enfatizarme básicamente conocer un texto instructivo, ¿no? Porque ese es el que voy a detallar el título del juego, las reglas del juego y a la vez cómo es su procedimiento, ¿no? Entonces, en ese caso también, o prescriptivo, que pueda indicar las actividades. Entonces, es muy importante tener en cuenta la estructura para poder trabajar en estándar. Como les dije, el ESLO no solamente trae ese contexto de que eras niño y que jugabas, aumenta algo más en este caso. Por ejemplo, dice, si quisieras enseñar este juego a los niños de ahora, ¿qué le dirías? Las recomendaciones, ¿no? Entonces, algo más criterial, más crítico, nos está planteando con el otro bloque de preguntas que está allí. Entonces diremos, analizando las dos formas de pregunta y las otras que vamos a ver, siempre el EDLO 2025 se enfoca en dos miradas, en dos puntos. Uno, en contexto en referencia personal, vivencial, y el otro, referencia a lo comunal, a lo práctico, a la forma que
puedan ustedes indicar y expresar hacia las otras. Entonces, por ello dice que pugyaykunata, wamrakunata, yachatsita munarqa, imawanraq yachatsinkiman, o imanoraq incluso. Imanoraq yachatsinkiman. ¿Cómo les enseñarías o qué le dirías también a estos niños si quisieras enseñar? Entonces hay que centrarnos con los juegos que ustedes conocen, que lo que ustedes han jugado en las comunidades, ¿no? Entonces, o que ustedes hayan practicado, eso va a ser lo más importante. Lo bueno del ESLO 2025 y el del 26 ya no nos traen preguntas más como decir 11, 12, 13, 14 como los del 2024, 23, 22 y 21, sino ya son más preguntas más resumidas, como estamos viendo. Por ejemplo, en este caso, el bloque para poder interactuar solamente tiene uno, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta allí. Y ya no son preguntas más. Entonces, supongo que en este año también va a venir preguntas de ese bloque de interactuar estratégicamente con preguntas más precisas, más resumidas, pero que sean enfocadas siempre en dos puntos, como en el 3. Ima mikuykunatata marque quicho rurayan. Sobre las comidas de nuestra comunidad. Entonces, seguramente cada uno de ustedes pues, conoce alguna comida, algún potaje que en nuestras comunidades se pueden hacer o incluso en los lugares que ustedes están trabajando, ¿no? Entonces, de Ah, ahí poner una referencia, ay, por favor. Los audios, eso sí pido, por favor, mucho cuidado. Entonces, es muy importante. ¿Cuál es el otro temática del ELDO 2025 que podemos ayudarnos para poder interactuar con nuestro interlocutor? Son los platos típicos de nuestra zona. Entonces, temas muy puntuales, la tarea en la familia, juegos tradicionales, platos típicos. Y ahora, como les comenté, el ELDO 2025 trae algo más. Si quisieras o si alguien quisiera aprender a preparar un plato típico, ¿cómo le explicarías el proceso? Muy bien, volvemos. Entonces, el ETLO 2025 ha propuesto que a nivel oral domine el participante el contexto de poder hacer las instrucciones. Ya, las instrucciones y cuáles son las instrucciones, pues dominar un tipo de texto que es instructivo o prescriptivo, dependiendo la forma. Entonces hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando es una receta, pues indudablemente allí yo tengo que manejar la estructura porque me está pidiendo que si alguien quisiera aprender, preparar o degustar para saber cómo es la comida andina, pues yo tendría que explicar. Y para ello tenemos la estructura siguiente, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, el nombre, para qué cantidades, luego tenemos los ingredientes, luego el mismo preparado y también algunos platos tienen un aperativo, un adicional al momento de servir. Y en la lengua quechua podríamos indicar Mikuy Pashutin, Ekapajarunanchik, Imakunatawananchik, y Jepita Imanota Jarunchik, Hina, Imakunawanta Jarakunchik, ¿no? Entonces, esa estructura hay que tratar de manejar porque nos está pidiendo cómo, si alguien quisiera preparar un plato, cómo yo le voy a indicar. Entonces, ya no es un solo discurso lineal, sino el discurso de la siguiente manera. Oh, mallechachigo, marcachoqa, tukilaya mikuykunatami, harukuya, ruraya, kay noqa haka pichutami allapa marcacho harukuyan. Y Wamrakash. jetaqa shumaqmi rurakuyan, jeqa mishki mikuymi, mamapaq taytapaq llapan ayupan. Jepaq wananchik shutin haka pichuta, kimsaqpaq chuskuqpaq arukurnin, wananchik noqanchik, ishkay kilo papata,
huk hakata, kachita, utsuta, imeka wananqanchikta, ¿no? Hayman churashun. Haypiti manotaq parlakunchik, manotaq willakuyankiman rurayninta, ¿no? Entonces, esto, si han visto las temáticas en la que está viniendo el ESLO 2026 en la rúbrica que se les ha socializado, en una de ellas dice instructivo. Y creo que lo están enfatizando desde poder hacer instrucciones, y eso es muy importante, ¿ya? Entonces sugerimos, por favor, que conozcamos, tengamos en referencia a nivel oral la estructura de los textos instructivos. A ver, ¿cuál es la otra temática que propone a nivel de, el criterio uno el ELDO 2025? ¿Qué te motivó a ser maestro? Ah, la docencia, ¿no? Que siempre ya es reiterativa esta temática, porque en los otros, en los que está proponiendo el ministerio también está, ¿no? Cuando nos preguntaban, Imaraykurta yachachikoq kayta munarqayki, imanirtaq kay yachachikoq kayta acrarqayki, y así, ¿no? Entonces va de la mano, creo que esta expresión, pero reiteramos la temática del ESLO, vuelva a presentarnos de esa forma. Sí, al final ustedes van a tener que tener el material. Recuerden, se está socializando los materiales, se está explicando qué temáticas hay que preparar. Muy bien, entonces en este caso, imarraykurta, yachatzikoqpaq, yachakurqayki. Ahí está. Ujú, el causativo, el motivo. Y siempre la respuesta clásica, dijimos, pues. Wambra kunaga kuyarmi, ¿no? A veces suena muy cliché, entre comillas, y algunas veces no es por eso que a veces elegimos la docencia. Ya, entonces podríamos organizar mucho mejor la respuesta. Oye, chachico, no jajaque. Y chachico, jeta munarnanka, maitukunata kallejeta, nawinseita, y mega ruraykunata yachakita munarnin, hinapis. Kawinchikta markakunapa yachayninta musyata hita allí yachariko musyarinku wambrakunata yachachita munarninmi nuqaqa heta akranqa. Y suena un poquito más coherente, ¿no? No solo digo, oh, yachachiko wambrakunata kuyarmi, ¿no? Esa es una respuesta muy simplista, considero yo, porque estamos dentro de poder expresar la respuesta más argumentativa, porque acá dice el récord, ¿ya? Entonces, siempre hay que tener en cuenta qué tipo de pregunta me hacen al momento de para poder yo responder. Acá es el récord es un sufijo causativo, entonces causa-efecto. Entonces tendría que buscar yo, el efecto es que yo sea docente, el cual es la causa, mis gustos, mis aficiones, mis preferencias. Tal vez no solamente que sean porque nos gustó el niño, tal vez pueda ser que dentro de la familia haya padres, modelos, o que algún autor de la pedagogía la haya inspirado y que haya leído, ¿no? Eso hay que contar la forma de la anécdota que estamos viendo, ¿no? Entonces ese punto es muy importante. Luego, ¿quién te motivó para ser maestro? Entonces ahí está, Pita, Pita tak o Pita Ricaraj, tak yachatsiko keita munarjaik. Entonces, eso también es muy importante. Tal vez dentro de la familia hubo alguien, viste a otro docente en tu niñez o en la actividad previa a tu egreso de colegio, algo te motivó, te llamó, tal vez algo, una forma anecdótico, haya elegido la docencia. Ya eso también es muy importante en el sentido de poder explicar, ¿no? ¿Qué es lo que nos motiva? Como les estoy comentando, ese es el primer punto del ESLO 2025. Y recuerden que va a venir así el ESLO 2026 también. Y ahora, si tuvieras que contarle a alguien tu experiencia como maestro, ¿cómo lo harías? Miren, entonces, no solamente el ESLO
cambia la tonalidad de la pregunta. El ETLO 2024, 23 y 21, como les hemos socializado, no traía esta propuesta de poder expresar, ¿no? Siempre habíamos preguntado cómo te gustó, qué hacían ahí y por qué elegiste. Ahora requiere que cada uno de ustedes pueda tener esa habilidad, además en el sentido de poder indicar. Pitapis y achachito, tashqaykipita willapayta munarqa, imanora willapankima. Entonces, eso es muy importante para cada uno de nosotros, tener ese punto. ¿Ya? Entonces, estamos viendo en el 1.4 el motivo de ser docente. Luego, como les dije, el ELDO 2025 ya no trae muchas preguntas de interacción con el interlocutor. Ninguna de sus tres puntos o tres indicadores nos trae. Lo trae más sencillo, pero un poco más complejo en el sentido de poder adaptar lo que di la respuesta anterior para ser coherente con lo que me pide en la siguiente. Luego nos pide en la siguiente actividad del ETLO 2025 los animales. Los animales creían en tu localidad, en tu zona, en tu pueblo. Entonces es muy importante también tener esa tema. Ima ashmakunatataq o uywakunatataq markekcho watayan. Ah, entonces eso también es importante repasar porque algunas veces la crianza de los animales difiere mucho en cuestión a la zona, la ubicación, el clima y todo ello para las diferentes comunidades. Por ejemplo, las comunidades altoandinas más son las formas de ovino, ¿no? Y a la llama y así. O en los otros casos, ya sincretismo que también nosotros tenemos con la oveja, ¿no? Entonces eso también hay que entender. ¿Y qué más nos pide el otro contexto que para nosotros está expresando, indicando cada una de las propuestas que nos hace el ETLO 2025 nos hace referencia al contexto de poder, indicar Imanota Huataya. Y en este caso el imano es un proceso. Ya hay que tener también la forma de la pregunta que nos está preguntando, es el proceso, el cómo lo crían, y ustedes tienen que ver cuál es el detalle, ¿no? Entonces, ese punto es muy importante también. Y luego nos pide dos preguntas, recuerden, él lo está proponiendo solamente dos preguntas, y la otra pregunta es más de poder convencer, de poder explicar, de poder detallar la última pregunta. Si tuvieras que enseñarle a un niño cómo cuidar un animal, ¿qué le dirías? Y en quechua sería, Juguambrata Ashmata, Wateipita o Uywapita Yachatsita Munarqa, Imanoraq Yachatsinkiman. Muy bien, entonces es la forma de convencimiento y de la explicación que hay que hacer nosotros en las temáticas propuestas. Entonces, ¿cómo es que está viniendo el ESLO 2025 o cómo vino? Y seguramente en esa misma tonalidad nos van a proponer el ESLO 2026. Entonces, siempre viene desde una mirada personal, o sea, te quieren preguntar si conoces esa temática o lo hemos vivenciado, lo hemos visto. Y a partir de ahí, de tu propia experiencia, que puedas dar a conocer la forma de convencimiento, la forma de persuasión, de forma de convencer a la persona, al otro individuo, o explicarle en algunos casos, buscar su causa motivo en esto. Y finalmente, viene en el ETLO 2026 solamente 6 preguntas. Y vino de esta forma. ¿Por qué crees que es importante que los niños aprendan su lengua originaria? Esta pregunta es clave para cada uno de ustedes. Si yo fuese evaluador, preguntaría esto a todos.
¿Por qué? Porque se están presentando a una evaluación de la lengua quechua. Entonces, si yo fuese evaluador, comenzaría preguntando tal vez esta mirada, ¿no? Entonces, algunos son muy detallistas en sus preguntas, entonces a veces buscamos preguntas sean un poco más criteriales, unas preguntas un poco más enriquecedoras para poder argumentar desde un punto de vista siempre cultural y lingüístico. Imanirraq wamrakuna quechua shimicho yachakuyanman. Imanirraq ya nos está dando buscar el causa, el motivo, el por qué deben aprender o por qué se le debe enseñar incluso. No solo la lengua originaria, entonces allí ustedes al momento de responder tienen que ser unas respuestas conciliadoras, en el sentido que desde la mirada de la diversidad se acepta todo, pero no se obliga a eso, y tampoco uno tiene que ser tolerante, la tolerancia ya pasó como un valor a otro lado, ¿no? Entonces, eso siempre hay que negociar compatibilidad de culturas, de interacción, siempre es la interculturalidad. Entonces, no solamente enfóquense en lo que, por lo que deben aprender, sino también qué es lo que deben conocer allí, ¿ya? Muy bien. Y ahora dice la propuesta. Si un padre no valora la lengua originaria, ¿cómo lo convencerías de su importancia? Y en quechua nos dirían, Jukta itamama, quechua shimita mana kuyaptin. Imanora quechua allishimi kashhampita willapankiman. Entonces, Lelo nos propone que podamos hacer la forma de convencimiento, de persuasión, frente a situaciones, frente a problemas que nos van proponiendo para que cada uno de nosotros pueda ser atendido. Ya, muy bien, entonces explicamos la temática. Por favor, allí está la temática en mención y vamos a practicar tal vez con los tres primeros bloques o ustedes me indican qué bloque desean tener para poder trabajar. Ya, entonces muy importante, iniciamos con esta respuesta efusiva, emocional, anema, con toda la alegría posible que se pueda dar al inicio y seguramente un bloque nos va a corresponder dentro de las preguntas. Muy bien. En el segundo bloque, ahora los textos son más breves, pero un poquito más complejos en el sentido de poder responder los criterios 3, el criterio 4 que viene del texto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto ahora ha cambiado. Antes les habíamos presentado que duraba 3 minutos máximo. Ahora se ha aumentado en 4 minutos. A ver, vamos a ver el bloque uno. A ver, ¿cuánto es? Eso no hemos indicado. Ah, sigue siendo 2, porque son preguntas de interacción con el interlocutor. Ahora lo máximo que va a durar esa forma de poder interactuar entre el entrevistado en el bloque 2 o el criterio 2, 3 y 4, obtiene información del texto oral, infiere e interpreta información del texto, reflexiona y opina sobre la forma, el contenido y el contexto del texto. Son ahora textos más breves y más cortos. Ya, en lo que habíamos estado practicando, venía un poco más grande, ¿no? Incluso con su título. Y ahora no viene su título. En los 2024, 2023, sí tenía sus títulos. ¿Y por qué será que lo han obviado? Porque una de las preguntas que está allí, pues infiere que ustedes puedan proponer,
puedan indicar la idea central. Y a partir del título se puede colegir o se puede encontrar la idea central. Entonces, lo han obviado porque va enfocada en mención a esa pregunta. ¿Qué es lo que más nos van a preguntar? Siempre, como les hemos comentado, las preguntas del EDLO 2025 y los otros surgen para que ustedes puedan escuchar bien, tener una escucha activa y poder encontrar las palabras claves. Siempre por ello pedimos palabras claves que escucho y ese punto es importante. Tal como has escuchado, tú también cuéntame todo lo que has escuchado. Como es un texto pequeño, acá hay que retener casi toda la información. No es como en los casos anteriores que te pedía y que te daba una información más detallada, incluso ahí. Entonces, por favor, en esta parte hay que ser muy, muy perspicaces de poder retener la información a menor cantidad de información. La información que se debe presentar a nivel de poder repetir la información, pues tiene que ser casi al 99 o 98 máximo, un 90%, ¿no? Para tener una buena puntuación, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta bastante. Las preguntas, ¿no? Uyashqaykipita, llapan kayshqaykita, tantiashqaykita uyamay. En eso no hay cambio, sigue siendo lo mismo. Usa dos puntos para evaluar. O sea, en el criterio 3 sí o sí, las dos preguntas nos van a hacer. ¿Ya? En el caso anterior, en el ETLO 2024, proponían preguntas para todas las formas iguales. En este caso, 2025, no, está más preciso sobre esa misma temática de lo que nos están evaluando. ¿Ya? Muy bien, entonces llamaban al PAC, Kashmakunaka, marca kunapaq. Imanirtaq allapa alli kayan. Ah, hay que inferir ahora sí. Ya, entonces recuerden, la pregunta o el criterio 3 y que te digan, cuéntame, avísame, todo lo que has escuchado es solamente la abstracción de toda la información y que ustedes tienen que repetir. Ahora el criterio número 3 ahí sí viene la parte inferencial en la que podamos buscar Imanirta Hayapa Ajikaya. Luego Imanirta Pachamamata Shumak Rikashka Kuyashka Karakushhantik Piskawashwan. Dice, ¿no? Entonces, ¿qué valores se enseña a través de tu crianza? Entonces, va enfocado en el sentido que yo pueda inferir los valores de la propia cultura, como el respeto a la madre tierra, como el respeto a las deidades y tal vez otros más que podamos encontrar a partir de lo que se pueda expresar del texto y pueda ampliar. Igual el criterio 4 viene, ¿estás de acuerdo con lo que dice el texto? Opinión, ¿no? Opinión. Imaninkita, tseiraj nimushha textupita. Ya, esa opinión me parece bien, me parece mal. Pero ¿por qué? Te dice, ¿no? ¿Estás de acuerdo, sí o no? Pero el por qué, ¿no? Entonces vamos viendo ese detalle también. ¿Es similar a lo que sucede en tu comunidad o pueblos? Ahora nos están buscando la similitud, la semejanza, si sucede lo mismo o difiere a tu comunidad. Si es lo mismo, podrían detallar, pero no, porque ustedes conocen. Si no es lo mismo, pues indicarán que no es. No japa marca no chonotsu. Kei yachayja, kei museja, no japaja marca choja juklayami, ¿no? Entonces, eso dirá la respuesta siempre en cuando pues no haya eh, similitud en la información. Así hablan en tu comunidad, Tseinoku Markentikcho Rimayan, sobre esa temática. Recuerden, ¿ya? Entonces, esta pregunta está más enfatizada en el sentido de si es que las personas eh, adultas, jóvenes,
hablan de la temática similar a lo que presenta el texto. Si es similar, vuelvo a reiterar, pues, ¿no? La información que ha mostrado, que ha tenido a nivel oral, vuelvo a reiterar. Ya, oh, mi hecho chicos, soy no, mi mono hakuna pa marcacho, pues Ryan, Patsamambata, pues Shumaja, American, yan, Kuyayan, mi Harayan, mi Watayan, mi Heta, Hajim, Hajim, He, Willaman Hansik, Texu, no, mi Kei, mi no Hansik, Pakaji, Kaweman, Pushamansik. ¿Ven? Entonces. Está más desde la mirada del texto. Ya está desde la mirada más de la opinión y está desde la mirada de cómo estas actividades son practicadas similarmente en nuestras comunidades o pueblos. Ya, muy bien. Ese es el esquema que vino en el 2025 y según la rúbrica y lo que ha explicado el especialista de este año también va a estar enfatizado, englobado desde esa mirada. Ah, muy bien. Ahora, ¿cuántos textos nos van a proponer? Nos van a proponer un texto. El siguiente texto, como ustedes ven, no está tan amplio. Igual, ahora, pero los criterios van cambiando, ¿ven? ¿No? Entonces, según el esquema de las preguntas y la información que presentamos del texto oral van cambiando. En el caso del ELDO 2024, la temática era la misma, ¿no? ¿Cuál es la idea central? ¿De qué nos habla? Si en tu comunidad pues, se practica o no. Si cómo ayuda la lengua quechua a estas prácticas. Ahora no, lo han contextualizar el mismo texto de cada pregunta. Por eso acá dice, ¿por qué es importante aprender tanto en la escuela como en la casa? Entonces es muy importante tener en cuenta que las preguntas de cada texto son de forma independiente. ¿Ya? Muy bien. Pero la primera sí es lo mismo, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. La forma de extraer, de abstraer la información seguirá siendo la misma. Ya, muy bien. Entonces, igual, allí también los mismos criterios. El criterio número 4 creo que sigue siendo la misma para todos los textos que estamos viendo. Igual ustedes podrán practicar, por favor, son textos breves, no son muy ampliosos como los otros años, pero con criterios muy distintos de evaluar en sus preguntas. ¿Ve? También acá también no está tan amplio la información, breve y sencillo. Y ahí es lo que nosotros incurrimos al momento de hacer la respuesta de la pregunta o el criterio 2. Agregamos mucha información de lo que no se dijo del texto. Entonces, si están preguntando solo del texto que nos han leído, procuremos hablar sobre ello. Ya son 5 textos, si no me equivoco mío, muy más cortos. En el año 2024 vino con 10 a 12 textos, pero eran más amplios, con títulos y precisiones. Pero esta vez, y en el 2025, han reducido. A ver, ¿qué propone o cómo se está viendo el esquema para el último bloque? Ah, muy bien. Los otros bloques, estimados participantes, duran más. El bloque 5, el 3, el bloque 2 y el bloque 4, 3, disculpen, dura 4 minutos como máximo. Entonces tienen que un poquito en 4 minutos, tanto en la de inferir como también de dar opinión, hay que prepararse. A ver, ¿qué es lo que nos pide? A ver. En los últimos años hay más heladas y sequías. La papa y la quinoa ya no crecen como antes. ¿Crees que el cambio climático? Tema reiterativo, ya, siempre hablan del cambio climático y seguramente en este contexto del 2026 también seguramente va a venir. Siempre en los etlos sigue viniendo
el cambio climático, la contaminación ambiental y todo eso está enfocado. Asimismo, a ver, en el otro casuístico caso que nos presentan, a ver sobre qué viene. Antes la gente trabajaba en Aini y Minca. Sobre los valores comunales, ¿no? Sobre el Aini y el Minca, que hay que repasar tal vez, o un poco tener a la mano la información de los valores, ¿no? Minca, ¿por qué crees que el Aini y el Minca se están perdiendo? ¿Y cómo cómo podría la escuela hacer que las guaguas aprendan a trabajar en comunidad? El trabajo colaborativo, ¿no? Incluso para poder ejemplificar tal vez ese punto. Igual nos pedirán dos argumentos, pero dos argumentos enfocados de querer saber por qué de ese asunto y el otro solución y propuesta de acción para indicar. Esos dos puntos serían el argumento. Uno busca la causa, el motivo y otro la propuesta de solución con su alternativa. ¿Cuántos tipos o cuántos esquemas vinos? Igual como el caso de los otros, 5 a 3. Entonces son muy importantes tener ese detalle, estimados participantes. Por favor, entonces, luego de esta breve explicación que hemos tenido y socialización, vamos a pasar a cada uno de ustedes a presentarles y practicar, por favor. Ya practiquemos, no hay más que hacer. Eh, Iniciaremos con los bloques, ¿ya? Con los bloques, por favor. Que cada uno pueda practicar. Damos unos 5 minutitos que cada uno de ustedes pueda practicar cualquiera de los bloques para poder interactuar, que es muy importante, ¿ya? Entonces, imanoya takeikan, kayiyaku, imata shutiki. Imanota, ima rurechopis, yanapanakuyane equipa, churanakuyanki. Imachota qam yanapakunki. Imachota wakinkunaqa yanapakuyan. Pipis markekicho imekata ruraptin, musieta munaptin. Imanoraq willapankiman. Wamrakar, meqan pukllasqayki pukllaykunatata yarpanki. Imanotaq pukllayq kanki. Kay pukllaykunata wamrakunata yachachita munarqa. Imanoraq yachachinkiman. Qima kaq. Ima mikuykunatataq markaykichaw rurayan. Imanotaq rurayan. Pipis mikuy rurayta yachakuyta munaptin. Imanoraq yachachinkiman. Alli alli. A ver, por favor, ese sería nuestro primer bloque, ¿ya? Practicamos con las tres preguntas, ustedes reorganizan, yo voy llamando tal vez a los participantes, en primer punto a los que pudiesen participar de forma voluntariosa y luego, si no hubiese esa accesibilidad, pues llamaremos al azar, ¿no? Para que se pueda interactuar. Allí, viendo la pantalla cada uno de ustedes. Gracias.
Ya, se les compartió en el Drive, como también se actualizó algunos datos que está en el Drive, por favor, y de ahí pueden encontrar, está con el nombre de guía de entrevista Quechua Central ELDO 2025, ¿ya? Entonces les acaba de subir y a la vez también se les ha compartido por el WhatsApp el grupo del, ¿cómo se llama? Un grupo sí, en el Drive estoy subiendo, allí no pide entrevista, contraseña, ¿ya? Ahorita por acá también les envío el archivo en la que no pide contraseña, ¿ya? Allí, ya, a ver, por favor, vamos practicando para cada uno de nosotros un ratito.
Ya, pitaq pitaq qallariykamunman, kimanrikangqanchikpitaq, makinta pallarkur, pitaq kimanta yaskiramunman, tapuramanchik, o tapuramunapaq makinta pallarkur, tapukuyta willaraykamushaq, ima mayqankunami kayan ñuqanchikpaq tapukuyninchikqa. Imanollataq kaykanki, allillaku, imataq shutiyki, imanotaq ima ruraychawpis yanapakuyanaykipak churanakuyanki, imachotaq qam yanapakunki, imachotaq wakinkunaqa yanapakuyan. Pipis markaykichaw imayka ruraypita musyayta munaptinqa imanotaq willapankiman. Wamra kar, meqan pukllashqayki puklakunatataq yarpanki, imanotaq pukllag kanki. Kay pukllaykunata wamrakunata yachachita munarqa, imanoraq yachachinkiman. Ima mikuykunatataq markaykichaw rurayan, imanotaq rurayan. Pipis mikuy rurayta yachakuyta munaptin, imanoraq yachachinkiman. Willapashun mayqanpitapis ukimantapis pitaq pitaq makinta pallarkamun, yanaparaykamanchik ñuqanchikta. Pitaq pitaq yanaparallamanchik, pitaq tapukuyninta qillqarillarqun, musyarinapaq, uyarishun, uyarishun. No, yachachiko. Buenas, Ya, buenas tardes. allichana yachachiko. Emanuela que. Ayatsaqa imana alli yaskinqa allihuna. Yachachako. Tapumaycha yachachiko. Meqantata, ya, meqantapis tapashayqa, a ver, noqa, ya. Mamay hanapit. Alli, alli. Imanollataq kaykanqa, llillaku, imatataq shutiyki. Mm, no allim kaykan. Allim kaykan, shuti no apa. Ahora, no, pero sale el audio. Ya. Ya. Emanota kaykan que no allim kaya. No, no, no. No, apa shuti. Luz, rot. Luz, mira, rot. Mm, No. Ya, ujú. Ya, está bien. Audio estaba. Ya. Imanauta ima rurayku chawpis yanapakuyon iga A ver, le recomendaría, maestra, que no está dando el tino. Dije emoción, no hay emoción. Allí ya, mi chico, no jalaja, keika, no jayapa, jutillaca, luz Mercedes, chicochachín, mi kushi kushi, keika. No está dando, maestra. Por favor, desde un inicio, ¿ya? Si quiere tener puntuación 5 tiene que ser emotiva, emocional, no una respuesta simple. Le van a no puntuar, chico. Yo le digo no por experiencia, ¿ya? Profesor, yo sí soy algo pero Pues, como yo me pero estoy no lo reservando. está haciendo, por Me supuesto. estoy reservando, profesor, porque de repente no, como Por no favor, estoy. por Ya, favor. ya, ya, profesor. profesor, Desde ahí les voy a tener la exigencia, ¿ya? Ya. A ver, Oye, chico,
Chayta nimushamka yachachiko. Ujú. Oh, ya Ima- es que. Ya. Imanawtaman shutikiman. Tú me vas a preguntar y yo te voy a responder, profesor, ¿ya? Oh, sí, por supuesto, vamos a iniciar. Ya. Ella. Imanoyataq kaykanki, allillaku, imataq shutiki. Oh, yachachiko, no, apa shuti. Oh, shutiku yoka, allim kayka. Ah, ya kayka. No, apa shuti, yachachiko. Luzmi. Y apellido kuna daga betrospi. Chayman shuti. Oh, Oh, kushikuy, yachachiko. takshipash, luz, tapupash, Oh, kiwillamanki, chaylata yachachiko. kaymanki, itzaypita yaskipamanki, kanan haypitan tapurishayki. Oh, Wamrakar, ay, ay, yachachiko. meqan, pukllasqayki, pukllakunatataq yarapanki, imanotaq pukllasqanki. Kay pukllaykikunata, wamrakunata yachachita munarqa. Imanoraq yachatsinkiman kutiparamushaq Luz'a kaymanki. Allí wiyamay. Wamra kar, mayqan pukllashqayki pukllakunatataq yarpanki, imanotaq pukllaq kanki, kay Oh, pukllakunata yachachiko. wamrakunata yachachita munarqa, imanoraq yachatsinkiman. Oh, yachachiko, no, puklashka, wamrakara puklashka, ah, trompuwan, yaswan, chaywan, mas puklashkata, boli, fútbol tago, puklashpa pukuyga, wamrakas. Ujú. Y chay, kanan, chaypa, kanan, ahora, lapan, kanan, chay juego tradicional, kash, una epita, no, chay epita, no, yachachikushka. Yachachikukuna, yachachikuq nota na musyachachimashcha chay pukllaykunata chayapun aywash maypis puklapukura chay yachachikuq Ujú. Ya. y chayno wamra kapti chaykuna puklashka yachachikuq Ujú. Kanan hawankaqta, a ver. Kay kanan puklakuna wamrakunata kanan yachachita no munarqa imanoraq yachachinkiman. kanan yachachikuq yachachiman chay no yachachikuq ka y wamrakunata no yachachichi y también chaykunata ah, chay yaskunata, chay trompukunata, kinchukunata, chayllata yachachi, shunta puklapuku wamrakuna, ah, chay no, wamra, akapa wamrakunata yo yachachi, ah, Ujú. pichka Ya. wamrakunata, pichka wamrakunata yachachi, chaykunata, no sé, yachachi, no, punkucho, yachay wasicho, jorgosco chay yachachi. Bien. Ujú. Lapan wamrakunata shuman nipan apamunki chay yasninkita apamunki trompuninkita apamunki kay chay lapan wamrakuna apamun apamukuptin ya puklapakunchi noqanchik noqapas Ujú. yachay wasita apamu chay tromputas kinchutas apamu no chaynira yachachiko yachachi wamratakuna. Ujú. Ya. Puedo orientar, maestra, una cosita. Hay que entender bien la pregunta y la secuencia. Lo que está respondiendo la maestra es Meja. en tiempo presente. Ella debió haber respondido al tiempo pasado. Claro, un punto por eso, por favor, cuídense mucho de qué se está preguntando el tiempo, ¿ya? Es muy importante. A ver, primero tienes que ver, Mejan dice Mejan. Cuando te dice Mejan, te pregunta de varios. Por eso hay que organizar bonito la idea. ¿Ya? Ya, Mejan pugyashheiki, pugyakunatata yarpanki, dice. ya. Entonces, vamos a tener que decir, sí, yo, estos juegos recuerdo, y hay que esquematizar los conectores. Hina, Tsaipita, Tsainoya, los más sencillos utiliza. Por ejemplo, decías, tú jugabas trompo, jugabas jazz, jugabas vóley, fútbol, ya.
pero de forma un poquito más. Oye, chachico, wamrakar, no hapuyarqa, yuyukar, yastan, chaypita, pelotaban, ojetanata, hinapis, no jaja, pukllanaqapismi, trompuan. Ahí está. Ya. Y Mm, manota pukllanqanki. Una de ellas nomás tienes que seleccionar para poder describir. Oh, no, mm, jaja, trompuwanqa pukllarqa, wambra mayikunawanmi, hunaqkunapa, qoyakunapa yachaywasichu. Imanotaq pukllarqa yanupata, ishkepa purwakarku, kimapa purwakarku, kay tromputa qhichurikur, hitarikur, huknin makiykunawan muyunanpaq hitarikur, eyyurikur, tzaqtarikur, kay ruyruman chopinman churayaqay, haypita jorqoq kaq Yayipaq, más o menos, ¿no? Entonces, organiza en una secuencia. Entonces, la primera actividad se pregunta y se expresa de todo lo que tú conoces, luego uno eliges, te van a decir ya, elige uno, ya, detalla, dice imanota. Cuando te dicen imano, es que yo voy a detallar, voy a hablar del proceso, tal así uno, segundo, tercero y cuarto, los pasos posiblemente. En el caso de Kei y Wamrakuna, Pukyakita Wamrakunawa Yasita Munaraka dice, o sea, ¿cómo? Imanora Yachatsinkima. Tú ya. podrías primero demostrar, tal vez si son tus niños pequeños, podrías demostrar, podrías hacerles videos, podrías invitar a otra persona que demuestre, hacer la actividad, o tal vez desde de un esquema, si son más grandes un texto instructivo podrías proponer para que puedan leer o hacer a partir de ese texto. Ya ves la estrategia, pero no has dado la estrategia. Casi al final de tu respuesta algo sentí que querías hacer en la escuela a tus pequeñitos, pero los otros no. Entonces hay que cuidarse bastante de poder organizar, ¿ya? Entonces podrías acá decir, oh, ok, por ejemplo, dices que has jugado tal cuatro juegos, ¿no? Entonces, de esos juegos tienes que elegir dos máximo para que puedas detallar cómo los podrías ensayar. Pedías que traigan sus materiales y todo, y es muy importante, ¿ya? Entonces, podríamos reordenar, según lo que me estás contando, las ideas coherentes, cohesionadas que tiene, que dice claridad y fluidez, creo que allí va, pero organizada y coherencia todavía no. Entonces podríamos llegar solamente a un nivel intermedio para una puntuación 4, pero para un 5 nos falta un poco más reorganizar, reorientar. ¿Ya? Muchas gracias, Luz. Ya, ya, chachiko, más mana maya más anki, no ni nishka, no ya chachaga ya chi, puklaita ya cha trompokunata nishka, mana, se entendí. Sí, me dijo que sí, pero no me explicó otros detalles Ah, claro, más. Por procedencia, supuesto. cómo ha salido, cómo ha salido, con qué, todos eso, Claro, claro, no. eso es lo Dije, que les piden a claro, ustedes, entonces. eso. Eso les Ajá, toca yo te dije con el orientarnos. trompo, yo sé jugar con el trompo, yo juego primero con los niños, Pues de la escuela al patio, te dije. Ajá, el maestro. De repente, maestro, muchas gracias por la explicación, porque al menos me lanzo, maestro, para poder explicar. tienes Los que que saben, orientar, orientar. Sí, maestro. secuencia bonito tu Maestro, respuesta. Por como te supuesto. digo, estoy avanzando recién, maestro. Yo no todavía no soy de avanzado, maestro, no tampoco. Entonces recién estoy en inicio. Sí, por supuesto, que yo puedo comprender. Sí, sí, eso está muy bien. Recién Ya. estoy en Tienes que inicio. practicar nomás. Con las Así, de tuberías que te repente, das, sí, practicar. Sí, sí. y sí, de Vamos, repente, muchas como gracias. eres profesor, de repente hay maestros que conocen y saben muy bien de quechua, bien, por ellos y también Sí, ahí deben ya dar. no vamos a entrar en los detalles puntuales, no. Yo quiero escucharle, orientarle y justo ahí es mi trabajo. Sí, No profesor, más. y Muchas gracias. interrumpía, Por no se supuesto. interrumpía, pues Gracias, decía. gracias. Ya, gracias, Por supuesto. profesor, muchas gracias, Igual, bendiciones. igual. A usted. Ahí voy Gracias. ya, chico, Oh, chica, igual, igual. Allí, allí. Otro participante, por Cuídate, favor. manos rápidas. No hay que entrar en deslices que yo no estoy para orientar nomás. Simplemente es mi función. ¿Alguien más que quisiera entrar, por favor?
Mana, 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 mana. ¿Quién más? Imanollataq kaykanki. Ay, A ver, practicamos, por favor, alguien más. A ver, yo quisiera más o menos que se orienten, mira, a ver. Mm, no lo tengamos en mal que si yo les corto, ¿no? Sino que el sentido es que más o menos tienen que, las respuestas tenemos que llegar a un nivel 5, ¿ya? Pero para un nivel 5, claro, yo desconozco el dominio de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, hemos tratado de acoplar en las clases anteriores, reforzar algunos puntos claves, se ha hecho ya. Entonces, lo que queda el tramo es que podamos practicar propiamente con lo que propone el ESLO, ¿no? Con diferentes preguntas de cada contexto. Ya entonces les estamos sugiriendo, así ha venido el año pasado, entonces estamos practicando con lo que viene, entonces seguramente hay multinivel de aprendizaje de la lengua en este caso, ¿no? Pero, como les dijimos, ¿no? Ya hemos orientado algunas pautas como preguntas claves, en qué tiempo nos están preguntando, a qué personas están preguntando, entonces debemos más o menos manejar esos tinos para poder responder. A la vez también se ha orientado en los otros ejemplos los conectores que se debe utilizar siempre, ¿ya? Entonces, eso hay que tener muy, muy en cuenta porque esta es una evaluación que tiene cinco puntuaciones máximas, ¿no? De un 1, 2, 3, 4 y 5 y están elaboradas para que el participante pues, pueda expresar su dominio de acuerdo al manejo de la ley. ¿Ya? Entonces, hay que ver esos detalles, pero secuencia, aunque sea una expresión organizada, pero clara, puede ser una puntuación de 4. Si es buen estructurado, tiene coherencia y tiene sentido, ¿no? Muy bien, continuamos. ¿Alguien más que quisiera, por favor? profesor, Sí, Fernando, y le escuchamos. profesor, Le escuchamos, le escuchamos. cuando dice, por ejemplo, acá puede ser jutiki o puede ser sutiki. Cualquiera de ellos puede ser a Ah, nivel oral. ya. Sí, sí, sí. Entonces sería en ese caso la pregunta, ¿no? Dice, Imanollataq kaykanki, ¿no? Ujú. Allí yaku, Imanotaq, no, acá dice Imata jutiki, ¿no? Entonces, Por supuesto. algo así, ¿no? Ujú. Entonces dirían yo, pues, Ajim Claro. Ajim Keka, Allí Yaku, Ajim, ¿no? Y Manota Juti, entonces dirían, no capaz Juti, Roosevelt García Sánchez, Ujú. Ya. algo por ahí, ¿no? Entonces, Sí, o sea, la emoción que debes interactuar debe estar vista. Ya, eso más o menos, Roosevelt. Pero podrías estructurar de la siguiente manera. Porque una de ellas te van a decir Ayiyaku Keikanki o Imanota Keikanki. Shutiki o Jutiki y Matak, esa es la cuestión. Entonces, allí, oye, ya chicos, respondamos un poquito más organizado, porque estamos en un entrenamiento. Oye, ya chicos, noja, noja, allí ya mi keika. Shuti, Roosevelt, mi. Entonces suena un poquito más estructurado en vez de decir llame ella, Shuti, Fangmi, ¿no? Muy corto y muy reducido la respuesta. ¿Ya? Entonces, eso es la sugerencia.
A ver, ¿cuál de ellas le podría ensayar, practicar tal vez, por favor? Tal vez algo que usted conozca de las comidas, de los juegos o alguna actividad que hagan en familia, cómo se organiza. Ah, profesor, en la primera pregunta, cuando te preguntan cuál es, Joyce, ¿podría repetir, por favor? Joyce, sí, se cortó la última, la última expresión, Joyce. Profesor, buenas tardes. Ahora sí, buen audio. Continúe, por favor. Le escuchamos. Profesor, mi pregunta es, en ese rubro, ¿puede preguntar cualquier pregunta o todo va a preguntar? Que dice, ¿no? ¿Cómo te organizas en las tareas de la familia? La otra pregunta dice, ¿qué juegos tradicionales recuerdas? ¿Van a venir las tres preguntas o solo una? Esa es mi pregunta, profesor. Ah, no, un solo bloque. O sea, si a usted le van a preguntar, yo como evaluador solamente elijo el uno y le interrogo Ah, sobre ese ya. detalle. Ah, Entonces, ok. hemos visto que en el ETLO 2025 vino sobre la familia, los roles, las funciones que se hace dentro de ella y a la vez también los juegos tradicionales, los platos típicos, el motivo de ser un docente y los animales y el porqué de la importancia de aprender la lengua quechua. Solamente esas 6 temáticas han sido manejadas para la actividad uno, ¿no? Entonces, cualquiera de ellos como evaluador, como les dije, yo me centraría, como están viniendo en la lengua quechua, me centraría incluso en la última pregunta que está allí. Imanirta Huambracuna Quechua Shimicho y Echacuyanman. A esos yo me centraría. ¿Por qué? Quiero saber como docentes qué harían, ¿no? Entonces, eso también va a depender mucho qué es lo que el evaluador va tomando, ¿no? Porque es como preguntas muy cortas, o sea, en cantidad, ya tienes un manejo. Ujú. Entonces, como cualquiera de ellas, incluso puedo estar alternando por cada participante y escuchar su respuesta, ¿no? Entonces, ese es el Ujú. detalle, ¿ya? Muy bien. Vamos, alguien más, por Ok, favor. profesor, gracias. A ver, podrían escribir. A ver, lo bueno que de esto pueden escribir y estructurar de la mejor manera la respuesta, tal vez, ¿no? Entonces, ya paso, pueden practicar la forma de poder escribir también sus respuestas un poco más estructuradas, organizadas, que pueda ser mejor para cada uno de ustedes. A ver, lo más sencillo creo que está el de platos típicos que ustedes conocen sobre el detalle tal vez de ser maestro y la crianza de animales, ¿no? Que podría ser temas poco más sencillas en el sentido de que se pueda organizar mejor idea. En el caso de la última, es un poco más argumentativa en el sentido que dice el por qué es importante que los niños aprendan la lengua originaria, ¿no? Entonces también hay que ver. A ver, alguien cualquiera de los 6 puntos, por favor, para avanzar. Pitaj, pitaj. Profesor, buenas tardes. Una consultita. Esa palabra yashki es lo que no lo comprendo. Por favor, ¿podría decir qué es lo que significa? ¿En cuál de las preguntas?
Creo que en esas preguntas no está, pero en la clase lo he escuchado, Yashki, también hay en los libros y no lo puedo interpretar. Ah, Yaski significa responde. Viene el Ah, vaso ok. Yaski. Ajá. Yaski es lo más sencillo. Yaski, Yaskimoy, Yaskipai, Yaskishun, Yaskirami, Yaskiparame. Ya van dando los contextos de modo del verbo, ¿no? Entonces, pero la base es Yaski, que viene de responder. Muchas gracias, profesor. A ver, kanan tapu parame imanoshi parla A ver. Ajá, a ver, ¿cuál es lo que usted quisiera que yo le pregunte? Tal vez, para que haya organizado, o cualquiera de ellas. Tengo sobre Bueno, yo platos también. típicos, juegos Sí. tradicionales, rol de la familia, motivos de ser docente, la crianza de animales o la enseñanza de del idioma quechua. A ver, cualquiera de ellos. A ver, usted dígame, a ver, ¿en cuál de ellos se siente un poco más expresivo, más emotivo tal vez tu respuesta? Quizás de los juegos que sea profesor. A ver, vamos a ver. Ya, muy bien. Entonces sería desde el inicio, ¿ya? Recuerde, emoción, emotividad, soltura. Eso es lo que nos están midiendo y enriquece tu respuesta. ¿Ya? Muy bien. Imanoya tajkeikan, kaliyaku. Imataj shutiki. Mm, Yachatsikoh, Noka, Yillam Keika, Noka Pashutemi, Fernanda Silvestre Álvarez. Oh, allá, allí, shipash. Kanan tapuparish, heiki, iwiaman que allá. Wamrakar. Meqam pukllasqayki pukllaykunatataq yarpanki. Imanotaq pukllayq kanki. Kutiparamushaq. Wamrakar meqam pukllasqayki pukllaykunatataq yarpanki. Imanotaq pukllayq kanki. Willaparame, willarishun. Uneg, Wamra Karnin, Noka Puklaka, se salta soga niangan Puklaitam. Noka, Japan Ruraine Kunata, Ushari Nin, Kaji Kunapeiwaka, Wamra Maye Kunawan, Sewan, salta soga van Puklayaka, Tsakeipa, a veces polla papis, no, a veces pukllayaq hallapa kayaq imamanniykuna qallapallamaq seylaya pukllayapti chaytam yarpa yachachikuq. Oh, kanan willaparame. Imanotaq pukllayq kanki. Kaymi pishikan. Imanotaq pukllayq kanki. Willaparame. Mm, salta soga nisqaqta mari yachachikuq chaykunawanmi sakeypa hunaqpa pukllayakuyaq kayaq rurayniykunata ushariqnin aywayaq kallikunapi wamra mayaykunawan. Ya. Pero imanotaq pukllanchik, kaytan tapiykashunki. Imanotaq qam pukllanki, imanotaq qallanki, imanotaq ruranki, imanotaq ushaynin. Heta kayneki. Chay kaqtaqa casi yarpanatsu imanaq pukllan, pero pukllayaq ari kimsa churakaqnin huk chawpinman y ishkay kaq punta kaqkunaman chay soqa waskakunawan ari mana Mm. musyaq chay parlananta Heta mañayka. chayllaya Muy bien. Kay chayllaya. pukllaykunata kanan hawankanman aywakushun. Kay pukllaykunata wamrakunata yachachita munarqa. Imanoraq yachachinkiman kutiparamushaq. Kay pukllaykunata wamrakunata yachachita munarqa. Imanoraq yachachinkiman. Noqa kanan wamrakunata yachachita munarqa waskatachi apayamuy niman
Wamrakuna apayamuptin noqa kikirachi qallariman kaynami pukllar niqnin. Chaypitanachi wamrakunaqa noqata rikaykamar puklayanman chaynuchi yachachiyman yachachikuq. Oh, ya, allí, allí. Ajá. Ya, ahí lo que le fue muy bien, lo puedo puntuar un 4 en el sentido que nos faltó detallar el imano, ya, ahí te faltó porque la pregunta que indica es imano. Recuerde que el imano es un proceso de inicio, desarrollo y cierre, por eso pregunta el imano qué se hace. ¿Ya? Ahora, en el caso de lo que hiciste en la última parte, ¿cómo enseñaría? Claro, el modelo, pero también tendrías que indicar de lo que, cómo se hace, ¿ya? Entonces, podrías tú mismo invitar a un niño de su edad que explique cómo pueden jugar, o una persona adulta, que haya interacción. Recuerda que tu propuesta que sea desde la mirada de la competencia de los niños, ¿no? Ellos mismos, básicamente. Pero el modelo que tú propones es al inicio, entonces te faltó detallar el cómo, ya tienes el cómo, con qué puedes hacer, pero nos faltaría el proceso. Por ahí dice, y Manora, casi lo mismo, ¿no? Solamente que te está preguntando, ¿cómo sería? ¿Cómo lo adecuarías? ¿O cómo lo trabajarías? ¿No? Así es lo que tiene, ¿ya? Entonces... Un 4 sí, por lo que entiendes, hablas, pero para un 5 faltarían detalles más precisados, porque dice la rúbrica que tiene que ser detallado, ¿no? Claridad, creo que sí usted tiene, pero nos está faltando algunos detalles puntuales sobre cómo se juega básicamente. ¿Ya? Muy bien, otro por favor. Buenas tardes, profesor Walter. ¿Cómo está Judith? A ver, cualquiera de ellas, usted diga, tareas a la familia, los juegos tradicionales, los platos típicos. Los Mm. juegos tradicionales, maestro, por favor. A ver, vamos entonces, ya vamos. Imanoya tajkeikan, kayiyaku, imataj shutiki. Oh, yachatsiku, noqaqam llamaylla kayka. Noqapa shutiqa Judith Espinosa Ocañami. Kushikuy, kushikuy, shipas Judith, kananta purishqaykin, arjeta wiyamanki. Wamrakar, meqan pukllashqayki, pukllakunatataq yarpanki. Imanotaq pukllaykanki. Kutiparamushaq wiyamay, Judith. Ah, Wamrakar, meqan pukllashqayki, pukllaykunatataq yarpanki. Imanotaq pukllaykanki. Willaparamay. oh, yachatsiku. Noqaqa ichikarqa allapa pukllapa yarparaqqa. Ichikarqa unayqa pukllayqa yanasakunata ashiykur. Yachay wasichu o wahichupis. Ichikarninga nuqakuna pukllayaqqa ligitatami. Chay Mhm. ligitata pukllayaqqa kimsa churakarkur. Ishkaq iluta sararayaq y hukniqa saltayaqqa. Ujú. Ya, Y allí, allí. chaytaqa saltarninga hasta ultimuyaq, hasta ligitata mana saltayta puediyanqayaq pukllayaqqa. Qallayaqqa chakiykunaman churaykur, nikurqa qunqurman, Ujú. nikurqa chiqllakunaman, hasta kunka'kunayaq, hasta Oh. sayaqpi saltayaqqa ichikarqa. Kushikuypa, kushikuy. Willakuyniki, ¿ah? Oh, allí, allí. Kay pukllaykunata, wamrakunata yachachita munaraq. Imanoraq yachachinkiman kutiparamushaq Judith, ¿ah? Kay pukllaykunata, wamrakunata yachachita munarqa. Imanoraq yachachinkiman. Yachatsikuq. Nuqaqa wamrakunata yachachiyta munarqa iluta mañaman ligita pukllashun nirnin. Kaytaqa yachachiyman wamrakunata
chaynu kimsa churaykurnin wamrakunata saltachirnin primeroga noqara saltarnin chaypita paykuna rikarkayamuptinqa paykunata yapay saltayananpa niman kay pukllaqa allapa shumaqmi de seguro gustanman wamrakunata. Ya, muy bien. Ya, maestra. Entonces, la primer requisito está muy bien. Explicaste qué juegos jugabas o qué juegas. Luego indicas detallaste, ¿no? Eso está bien. Y solamente algunos detalles, tal vez las palabritas siempre en castellano que siempre utilizamos, podrías Sí, pulir. maestra, algunas palabras se me ¿Ya? olvidan, Por tengo supuesto, que no se decirlas preocupe. en castellano. Entonces tienes durante la respuesta de este bloque utilizar como cuatro palabras castellanizadas durante todo el proceso, o sea, de tu respuesta, y que estabas entre un marco de tres, estaríamos bien, ¿ya? Entonces, un 5 sí está valorado, pero para que sea preciso un 5 tal vez podrías pulir tu respuesta sobre esos detalles, ¿no? Y reiteraste 3 veces el mismo conector. Entonces, recuerda, los conectores son varios, pues Gina, Tsaipita, Tsenoya, Hinapis, Itzapis. Entonces, esas cositas podrías mejorar para que la respuesta tenga una valoración puntual, así exacta, un 5 para que no estemos dudando. Sí, puedes llegar al 5 te puntúa el 5 pero con esas recomendaciones sería, ¿ya? Por favor. Muy bien. Gracias, maestra. Así, así. Continuamos. ¿Alguien más que quiera, por favor? Dos, tres más. Muy bien, Practicamos. Francisco. Ya, Sabina, usted. Ya, a ver. Y mano ya takeikan, kayillaku, y mata shutiki. Me Oh, yachachikuq, ñuqaqa allim kayqa, qamqa imanawta kaykanki yachachikuq, alliku charamurqunki. Oh, no hapis ayayami keika, Sabina, kaycho kushi keika. Kanan tapurishqayki, Sabina. A ver, ¿qué pida, ya? Uyaramanki. Ima mikuykunatataq markaykichaw rurayan. Imanotaq rurayan. Willaparamay. Ñuqapa markachaw achka mikuytam rurayan, pero willaparichirayku huknin kaqllata, Oh, ayim, hakapichuta. ayim. Oh, kushirishun. A ver, willaparamay. Hakapichuta ruranapaqqa, primeroqa papata pelanchik, utsuta aqanchik, chaypita hakata llushtunchik, hakata llushturiykur limpianchik, chaypita carbonchawmi dorachinchik hakata Ajá. chaychaw kankarirnami aceitin winarkurnin, wañurkachirnin freírinchik chaychaw alli shumaq qallwa haka yarqaramunanpaq. Chay mismo tiempoqa papata puwachinchik. Chaykuna chaskiptinnam utsutana kankanchik. Chay listo kaykaptinqa nanchiknam pichunchiknam hakatawan, papatawan chaypita riku mikurrikunapaq. Oh, kushi alli shipash. Kanan kay willamankhaykipita tapurishqayki. Kay pipis mikuy rureta yachakita munaptin. Imanoraq yachachinkiman kutiparamushaq. Pipis mikuy rureta yachakuyta munaptin. Imanoraq yachachinkiman. Yachakuyta munakuna kaptinqa ñuqaqa primeroqa willapamanchik kaynawmi ruranchik kaykunata ni llapankunata imayka pasunkunatachu willapariman chay gustaptinqa munayta ruraptinqa rurayaman juntuchu ñuqawan. Oh, ya. Ujú. Chay llapan imanaw ruranqatapas willaparnin rurayaman juntu papata pelayaman, hakata llushtuyaman, utsuta aqayaman, chaypita kankayaman hakata carboncho, chaypitaqa utsutapas qarwachiyaman, kankayaman, papatapas puwachirnin, chaynuchi ishkaqkuna sirvikurkuyaman, mikuriyaman shumaq kushishqa.
Ya, muy bien, maestra. Ya, está muy bien. Solamente algunas sugerencias para que le puntúen exactamente para un 5. Tal vez algunas palabras en castellano, Ay, Dios mío. que, eso veo, pero la secuencia está bien. Solamente en el caso de Imanota Rurayan o Rurayan, entonces ahí hay que precisar básicamente los elementos de un texto, de una receta. El nombre, para cuántos va a preparar, ingredientes Ay, y el procedimiento. Entonces, esas cositas suena mejor organizado que nos vayamos directamente a indicar el procedimiento. Entonces, recuerde, en todo momento hacemos la tipología textual, ya sea oral o escrita, ¿no? Entonces recuerden, siempre hay que precisar en la respuesta con una tipología en el caso de la receta, sus estructuras, pero a nivel oral, ¿no? Muy bien. En la parte de la parte final en la que expresa de cómo usted le podría enseñar, está muy bien, los dos, ¿no? Excelente, pero también recuerde la estructura, ¿ya? La estructura de la tipología. Nos piden un recetario, entonces, mediante un recetario tú le vas a enseñar, pero ujú. haciendo los dos, ¿ya? Entonces siempre la estructura textual tiene que primar dentro de la respuesta también. Entonces allí podrías indicar, yo le puedo enseñar sobre tal, luego los ingredientes que pueda necesitar, le puedo indicar y pueda comprar, incluso incorporas. Luego de ello, indiqueses que lo puedan elaborar, preparar los dos. Excelente. En el procedimiento, dice, los dos hagamos tal, tal, tal. Y ahí tal vez la secuencia de poder organizar los conectores un poquito más para que sea detalloso y preciso y suene mejor. Ahora, la recomendación de lo que hizo su compañera para todos. En los casos anteriores que se encontró la entrevista, no se encontró entre la interacción, no se notó. En Sabina sí, en el sentido que Sabina me preguntó, ¿cómo estás? ¿Cómo se encuentra? Recuerden, ¿qué dice estratégicamente? Por eso es que ustedes tienen que conversar tal como nosotros estaríamos haciendo el uso de la lengua. En el caso de la lengua, pues cuando nos preguntamos, nos encontramos entre compañeros, amistades, ¿qué hacemos? No solamente uno escucha, pregunta y respuesta, es interactuar. Entonces, ustedes también en este bloque pueden interactuar bastante, ¿ya? Tenemos 2 minutos. Por ejemplo, en la respuesta de su compañera de Sabina un promedio de 1 minuto con 15 segundos. Pero lo que resta, entonces hay que ver, ¿no? Entonces, oh, ya chico, allí, que cajam, allí ya, como y mata shutiki, ¿no? Porque yo también quisiera saber quién me está evaluando. Ahí ya estoy interactuando. En el caso de poder expresar, puedo seguir trabajando el sentido. ¿Por qué? Porque yo quiero que se sienta el diálogo. No, oye, chachiko, oh, no, ya parece que jaca pichupita. Y termina, y kam chachiko, marque kicho ima mikuykunata tahrurayan. Entonces, eso suena y suena natural en el sentido que están hablando. Y eso quiere el ministerio, que se interactúe, que se hable, como ustedes se hacen la lengua. Entonces, es más fluido, es más natural a la que nosotros estamos proponiendo. ¿Ya? Entonces. Eso es lo que uno quiere en el punto 2 a partir de las preguntas que se está proponiendo. ¿Ya? Muy bien, Sabine. Esas cositas nomás, por favor, Ay, ya, para ya, chico. pulir, para pulir, para que sí o sí te puntúen un 5. Esas cositas tienes que pulir para una puntuación muy buena en tu respuesta. ¿Ya? Allí, otro, alguien, tal vez de los animales, por favor. Profesor, Sí, sí, para sí. decir primero con los ingredientes, ¿qué se puede decir en quechua? ¿Cómo se dice? Oh, Gallina. nopa, puntata. Wananqanchik kunata rantinanchik, o wananqanchik tashinanchik, o wananqanchik takapamananchik.
Para decir los ingredientes. Wanay. O wananqanchikuna. Ya. Ujú. Muy bien. Alguien, tal vez de los animales, que está un poquito más sencillo. ¿Qué animales crían en tu comunidad? ¿Cómo los cuidan? Dice. A ver, ¿cómo los cuidan? Está más sencillo, por favor. ¿Quién se anima? Ima ashmakunatataq uywakunatataq markaykichaw watayan o uywakuyan. Imanotaq watayan. Allí, a ver, pitaq. Ya sea Joyce, Honor, A ver, Janet. yo vuelvo a estar. Oh, a ver, Janet y Jenit. A ver, Villasal. Jenny. Ah, Jenit, disculpe. A ver, imanoyataq kaykan, kallillanki, imataq shutiki. Oh, alillaku yachachikuq imanota Oh. kaykanki. Unuqala kayka kushish. Oh, allí, no hapis, allilami kayka Mm, shipa santos. Kanan tapu parish, hayki, wiyaramanki, haykunata. Ima ashmakunatataq o uywakunatataq markaykichaw watayan o llaqtaykichaw watayan. Imanotaq watayan? Ah, bueno, mi nombre no había dicho. Noqa mi jute Jenny Santos Villanueva. Mm, kanan hora Willapasheki Agradeciendo. con yachachikuq como Dios santo. Como Marcacho, Ashman, Uyshata, Kuchita, Wakata, Buruta, Hakata, Algokunata, y mama kuna, familia kuna, Ashman, Uyshata, Kuchita, mamá cuidan, ah, Uyshata, mm, misikun, misikun todo, misikun uyshata mm, hunaqpa kuchita qaran eh, 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 kuchita qaran mikuykunata desperdiciokunata sobrankunata mm, hakatapas cuidan karan pastalkunata, trebulkunata, mm, Ujú. saylata chaqa yachachikuq Ya, willapare allí. kanan. Kanan hawankaqman aywakush. Huk wamrata ashma wataypita o uywaypita yachasineykita munarqa imanoraq yachachinkiman? Kutiparamushaq. Mm, Huk wamrata ashma wataypita o uywaypita yachachita munar. Imanoraq yachachinkiman? mm, Noqa yachaseman wamrakunata mm, mm, Ya, ¿qué hora vas a hacer? ay, santo, um, Dios santo, no, ¿cómo puede decir para decir, por ejemplo, no a través de videos, puede enseñar a través de una lámina? Esa palabra, no sé cómo decirle en quechua, profesor, disculpe. No se preocupe. A ver. Yachatsiman, videoan, Ah, ya, ya. sakikunawan, o hinapis huk mamata taytata, yachay wasiman apaykur paykuna wamrakunata willapananpaq, imano ashmakunata watayan, paykuna riqsiyananpaq, o hinapis
kay ashmakuna watayman apayku rikayananpaq. Puede ser vivencial, ¿no? Entonces, eso podrías ver. A ver, uyashun, uyashun. Ahí. Ya. Noqa yachasiyman wamrakunata mm, eh, mm, apaykur hinanman mm, chaykuna mm, mm, para que ay profesor disculpe profesor. Mm. No, no, estamos para ensayar, entonces recuerde. Entonces, lo que podría Ya, recomendarle es que ya, estas preguntitas podrías tú escribirlo. Aún estás a tiempo, paso a ya. paso, con su propia respuesta. Incluso pregunta por pregunta podrías escribir tu respuesta. Luego, practicarla. Ya, eso yo recomiendo porque tal vez Ok, no tenemos profesor, aún sí, organizado, pero ahí tiene que primar los conectores, la conectores. secuencia, idea global. En el sentido de idea global es la idea que te guíe en el nivel de la oralidad, entonces un poquito más estructurada, ¿no? Entonces, para que se note. Ahora, Ok, profesor, gracias. a partir de tu respuesta, yo le podría orientar una puntuación, un 3 ya para un básico, porque le estás haciendo unas preguntas a media, se lo está respondiendo, no se puede puntuar ni Ujú. 5 ni 4, pero para un 3 sí. Pero para que lo puedas organizar de la mejor manera, lo tendrías que hacer. Entonces, ese punto, por favor. ¿Ya? Entonces, claves en este punto. Ok, Eh, profesor. Se está viendo que el 2025 ha tenido un poquito de modificación, en el sentido que nos van a preguntar dos bloques de preguntas de las actividades, cualesquiera que vengan, y el otro es que nosotros podamos orientar, podamos enseñar o podamos orientar sobre ese asunto. Siempre dicen, ¿no? Si fuese a un niño, si fuese a otra persona que quiera hacer algo de lo que hablamos anteriormente, ¿cómo le enseñarías? Y en ese caso, el cómo y manorak. Entonces, ahí ese es el procedimiento, el de hacer, de poder conocer. Pero siempre en este aspecto iniciemos sobre un modelo, ¿no? Como ya explicaron anteriormente, por ejemplo, de los juegos tradicionales o la actividad de la familia, inviten que sea vivencial, inviten que alguien venga, invitemos que puedan ver un video, o son más significativos y ustedes puedan explayarse. Por ejemplo, si en el caso de la crianza de animales, entonces puedo yo iniciar, oh, yachachiko, no hakuna, wamrata kunata, yachachita, ashmakunapita, wata yanampa, no kakayaman, mamakunawan, taytakunawan, huk hunaq, wamrankunata apayanapaq, willapaman, he ashmakuna watayman. Hecho, wamrakuna, kikinkuna, imano ashmata watayanqanta rikayananpaq. O hinapis chay hunaq ashmakuqta tapupayanman wamrakuna imanotaq ashmakunata watan, imakunatataq ashmakuna mikuyan. Kaypita kikinkuna musyayananpaq, riqyananpaq. Chaynolla hina yachachikuq ñuqa yachay wasimanpis apaman huk ashmakuqta wamrakunata huk videowan rikachir willapananpaq imanumi ashmakunata watayan, imanumi ashmakunata chakracho, kanchacho, kay granja ninqancho watayananta riqyananpaq. O hinapis wakin wamrakunataqa willapaman niman seqikunawan wakinkuna llimpiyananpaq paykuna imano ashmakuna tawatayan riqyananpaq.
Genomi no hayachatseman, tukilaya fayachatse, cuando podrían ver un poco más de discurso, en el sentido de que no solamente una propuesta, sean dos o tres indicaciones, propuestas, sugerencias de acuerdo a lo que pide, y eso suena un poquito más y más expresivo. Y siempre utilicemos los conectores, ya secuenciales, porque no nos pide de argumentación, en ningún momento se está dando, excepto en la última, que te pide que practiquemos la de poder indicar y expresar el porqué de la enseñanza de la lengua quechua en los salones o a los niños, ¿no? Entonces ahí sí vamos a hablar de los beneficios, entonces allí sí se necesita por el Tseirekur, Tseipa, Tseinopis, Itza, pero, incluso ahí, ¿no? Entonces esos puntos sí. Muy bien. Entonces, Maestro, de todas le- estas preguntas, el que nos evalúa nos va a decir cuál responderías. ¿Cómo esa? No he entendido esa parte. O sea que no, nosotros podemos el escoger. evaluador directamente, el evaluador va a ceñirse a su ficha y cualquiera de los cinco o seis bloques de preguntas venga y le va a preguntar, simplemente. No te va a decir, a ver, quiero preguntar, a ver, ¿qué eliges? No, no, sino que eh, al bloque, al azar, cualquiera de las propuestas te van a preguntar. Ok, gracias. Sí, sí, ya. Nos vemos, por favor, gracias. Hasta luego, profesor.